Hola amigos, ¿cómo están? Acá Matías de Patago Online, hoy para contarles cómo organizar un viaje a la península Valdés, especialmente si estás en temporada de ballenas. Así que si estás interesado en viajar a la península, te pido que te quedes, suscríbete al canal, que les voy a contar un montón de cosas. Vamos. Bien, como les decía, la península Valdés está en el norte de la provincia del Chubut. Lo primero que nos preguntamos es cómo llegamos hasta ahí, ¿sí? Hay dos aeropuertos a los que puedes volar. Dos, el aeropuerto de Trelew y el aeropuerto de Puerto Madryn, ¿sí? Puerto Madryn es la ciudad que está más al norte y más cerca de la península, ¿sí? Trelew está un poquito más lejos. Básicamente, si llegas a Trelew vas a tener que hacer unos 80-90 kilómetros hasta llegar a Puerto Madryn, y ahí generalmente haces alojamiento, haces pueblo dormitorio y después te empezás a desplazar a los atractivos de la península Valdés, ¿sí? Tenés que mirar vuelos, te vas a encontrar seguramente más frecuencia a Trelew, ya que es un aeropuerto que tiene más movimiento, pero cada vez hay más vuelos directos a la ciudad de Puerto Madryn. Entonces, como dijimos, de sur a norte tenés la ciudad de Trelew, la ciudad de Puerto Madryn y por último la zona de la península Valdés. Si estás haciendo un viaje largo por la Patagonia y vas a visitar muchos destinos, generalmente lo que hace la gente es viajar, estar como mínimo 2 noches, máximo 3 noches en toda esta zona, ¿sí? Si estás yendo exclusivamente a ver la península, a visitar las ballenas, a ver el resto de fauna y ese es tu único destino, te puedes quedar tranquilamente 4 o 5 noches, tranquilamente. ¿Cuáles son los datos más importantes que tenés que saber antes de organizar tu viaje? Lo primero y principal es entender cómo es la temporada de fauna, ¿sí? Empecemos de lo más grande a lo más chiquitito. Del animal más grande al más pequeño. La ballena franca austral suele estar en las costas del Golfo, en toda la costa de la península Valdés, ¿sí? Pero el avistaje se hace desde Puerto Pirámides, que es donde salen las embarcaciones. Bien, la ballena franca sube de la Antártida, generalmente son madres y crías, ¿sí? Porque hay una reserva muy grande de krill. Si ven en las fotos se van a dar cuenta, el tono verdoso es el krill que está en la península. Las ballenas suben, generalmente empiezan a llegar a finales de junio, julio, se las ve pasar por la playa de Puerto Madryn y se quedan en la zona del Golfo la primera semana de diciembre, aproximadamente, por supuesto, ¿sí? Lo que sí se sabe es que si vas, por ejemplo, al principio de julio o a finales de diciembre, vas a ver muchas menos ejemplares, ¿sí? Pueden llegar a ver entre 180 ejemplares, fácil, ¿sí? Según el último censo que se hizo en la península. Bien, la ballena, como les dije, de julio a primera semana de diciembre. El avistaje se realiza desde Puerto Pirámides, que es una pequeña aldea, ¿sí? Que está al norte de Puerto Madryn. Desde ahí salen todas las embarcaciones, ¿sí? Hay distintos tipos de embarcaciones, más grandes, más chicas, distintos horarios. La embarcación sale, no se suele cancelar. Hay otros lugares en el mundo, por ejemplo como Islandia, que el clima es muchísimo más hostil y las navegaciones para ver ballenas se suelen cancelar. En península es muy difícil que esto ocurra. Ha ocurrido, pero no es lo normal, ¿sí? O sea que si te organizás tu viaje el día que quieras ver las ballenas, lo más probable es que las puedas ver, ¿sí? La embarcación sale de Puerto Pirámides, llega a un punto de encuentro, ¿sí? Adentrándose en el mar, apaga los motores y son las ballenas mismas las que se acercan a la embarcación, ¿sí? La ballena franca es muy curiosa, entonces son ellas las que se van acercando a la embarcación y así es como está diseñado, ¿sí? Tenés que tener licencias especiales para poder hacer el avistaje, no cualquiera se puede mandar a ver las ballenas. Piensen que queremos que sigan volviendo todos los años. Es importante que se sientan cómodas y así es. El último censo da que la población va creciendo en un 7% aproximadamente, ¿sí? Siguen volviendo cada vez más a esta zona en estas fechas que les conté, ¿sí? Evidentemente es la gran atracción de la península, ¿sí? Pero no la única. También en Punta Norte se pueden avistar orcas,
generalmente a mediados de febrero hasta finales de marzo, ¿sí? Es fortuito, ¿sí? Es difícil, la gente que va a hacer el avistaje de orcas prácticamente se va un par de semanas y se queda alojado adentro de la península Valdés porque es la única manera de engancharlas, ¿sí? Es difícil, ¿sí? Es difícil. Yo las veces que las vi fue casualidad. Nunca lo intenté, sino que ellas aparecieron. La orca, no sé si lo saben, tiene una técnica que se llama varamiento intencional, que la orca sale básicamente a comer lobitos, ¿no? Entonces lo que hacen es aprovechan unos canales que hay en Punta Norte, en la punta norte de la península Valdés. Son como una especie de, sí, unos canales en donde los aprovechan para poder salir a la costa y agarrar al lobito. Y después con los músculos abdominales hacen un retroceso y vuelven a entrar al mar. Es espectacular, ¿sí? Es violento, pero no deja de ser violenta como la naturaleza misma, pero no deja de ser algo espectacular. Lo dicho, es o tenés suerte y las ves, o te vas 2 semanas y te quedas en una estancia en el campo, en la península, intentando verlas sobre la costa. Bien, seguimos. Ballenas, orcas, lobos y elefantes marinos. Toda la vuelta a la península, atención que son unos 250 kilómetros más o menos, ¿sí? Es un día entero dando la vuelta. Y si salís de Trelew o Puerto Madryn vas a tener asfalto por la ruta 3 hacia el norte, hasta Puerto Pirámides tenés asfalto. Hasta el punto donde salen las embarcaciones para el avistaje de ballena tenés todo asfalto, desde Trelew o Puerto Madryn. El resto de la vuelta es tierra, es ripio, pero vale la pena hacerla, como les venía diciendo, ¿sí? Además porque el paisaje es muy distinto. Pirámide es una playa, un puerto natural, ¿sí? Pero también es playa. En cambio, las dos puntas, sur y norte, son más acantilados y los puntos panorámicos son preciosos. Como les decía, podés llegar por avión a Trelew o Puerto Madryn, o podés llegar en coche, por supuesto. Podés llegar desde el norte, que sería Bahía Blanca, Viedma, incluso más Buenos Aires, o podés llegar desde el sur, que sería generalmente Comodoro Rivadavia. La ruta 3 es la ruta más transitada de la Patagonia, ¿sí? Hay que tener cuidado si manejás, ¿sí? Principalmente con los camiones, ¿sí? Porque hay muy pocos tramos de la ruta que tengan doble carril, entonces es una zona de mucho viento, entonces lo que hay que tener cuidado generalmente cuando pasás a un camión y si es que hay viento, no te confíes, ¿sí? Porque el camión te va a hacer un efecto de reparo que te puede llegar a mover el auto de un día a otro. Simplemente un tip para conducir en la zona. Te puedes alojar en Trelew, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, incluso tiene hosterías y además hay estancias adentro de la península Valdés, ¿sí? Las estancias dentro de la península son preciosas, suelen ser caras, suelen ser más caras que las otras opciones. En Puerto Pirámides hay unas hosterías muy bonitas, ¿sí? Y además Pirámides, si vas en verano, es una playa en sí, al igual que Puerto Madryn. Puerto Madryn para mí es la mejor opción, porque es una de las ciudades más bonitas de la Patagonia, ¿sí? Tiene un microclima porque está un poco hundida, ¿sí? Está más reparada del viento y además tiene una playa extensa y hermosa. Paran cruceros también en Puerto Madryn, tiene un centro comercial con la avenida San Martín muy pintoresco, tienditas, buenos restaurantes. Para mí es la mejor opción, tanto si venís con tu coche o si venís en avión y vas a contratar excursiones. Todas las excursiones las podés contratar también ahí en Puerto Madryn, ¿sí? Es muy cómodo, realmente. Bien, sigamos un poquito con la fauna. Nos quedarían los lobos marinos, ¿sí? Lobos marinos hay en muchas zonas, ¿sí? Hay asentaderos de lobos marinos. Hay una lobería grande que se ve desde Puerto Pirámides. Hay una práctica que se hace que es única a nivel mundial, que es buceo con lobos marinos, ¿sí? Muy interesante. También en Puerto Madryn se hace mucho buceo. Está lo que se llama el bautismo marino. Enfrente a la costa hay como una base, una balsa grandota, que desde ahí te sumergís y haces submarinismo o buceo. Como decía, ¿qué más? Los pingüinos, no hay que olvidarse de los pingüinos.
porque, como les voy a dejar en este calendario, aquí a mi derecha, los pingüinos también tienen su temporada, ¿sí? Llegan a comienzos de septiembre y se van generalmente para Semana Santa, para esas fechas, ¿sí? De nuevo, la temporada de fauna no es exacta, ¿sí? Sino que lo que tenés que tener la precaución es, si querés ver más ejemplares, es preferible que llegues en temporada alta. Lo interesante de las colonias de pingüinos, ¿sí?, es que dependiendo la época que vayas, te vas a encontrar con una situación distinta en la población de pingüinos. Te vas a encontrar, por ejemplo, si vas al comienzo de septiembre, octubre, que es cuando ponen el huevo, ¿sí?, se turnan macho y hembra para ir a comer y volver, y es una época en donde, bueno, hay unos pájaros que se llaman escúas que están siempre dando vueltas por la pingüinera, que son una amenaza para los huevos, ¿sí? Entonces es una época bastante nerviosa. El pingüino nace con una especie de pelusa, ¿sí?, pero no es el pelo final. Ese pelo final lo tienen que cambiar, se tienen que despelar, ¿sí?, y adquieren un pelaje mucho más consistente, ¿no?, que incluso es muy aceitoso, y cuando entran al mar como que les permite nadar muy rápido, ¿sí?, y de una manera muy como aerodinámica, ¿sí? Todo esto tiene que ocurrir una vez que nacen, ¿sí?, y los pingüinos juveniles tienen que ir perdiendo ese pelaje y tienen que cambiarlo. Y tienen que hacerlo antes del mes de marzo, que es cuando los pingüinos migran nuevamente a las costas de Brasil, ¿sí? Antes de que llegue el invierno, los pingüinos migran nuevamente. Los que no cambiaron ese pelaje, lamentablemente, están condenados a no sobrevivir el invierno, ¿sí? Por lo tanto, si van, por ejemplo, en marzo, se van a encontrar con una pingüinera bastante sucia, llena de los restos del pelaje, ¿sí?, y con pingüinos a medio pelo, a medio cambiar. Es complejo el ciclo de los pingüinos. Yo no soy un experto, ¿sí?, pero sí les cuento esto para que tengan en cuenta, ¿sí?, que dependiendo del momento en el que van a la pingüinera, se van a encontrar una situación distinta. Incluso hay gente que aprovecha a visitar las pingüineras en distintos momentos, ¿sí?, para ver los distintos ciclos de vida de los pingüinos, ¿sí? Bien, la pingüinera más grande de Sudamérica, ¿sí?, que tiene decenas de miles de ejemplares, está al sur de Trelew. Al sur de Trelew hay una reserva faunística que se llama Punta Tombo. Ocurre que tampoco está cerca de Trelew. Las distancias en Patagonia son largas, siempre. Entonces hay que calcular un poco, hay que armar un itinerario, ¿sí? Voy llegando poco a poco al punto. No podés ir e improvisar, porque te vas a pisar mucho, vas a subir, vas a bajar y vas a hacer siempre tramos de 80, 100 kilómetros. No tiene sentido, ¿sí? Por ejemplo, si volás a Trelew temprano, te conviene ese mismo día, si tenés un vehículo de alquiler, o contratar una excursión para ir a Punta Tombo. Entonces estás aprovechando que estás en Trelew, cerca de Punta Tombo, para ese día hacer la bajada a la reserva faunística de pingüinos. Si estás en Puerto Madryn, evidentemente te conviene hacer toda la zona de Península Valdés. Si tomás un vuelo, ya sea de regreso al norte o seguís para la Patagonia, y el vuelo sale sobre las 6 de la tarde, ese día te conviene temprano hacer la reserva de Punta Tombo, porque estás más cerca del aeropuerto de Trelew, siempre y cuando vueles a Trelew. Si estás volando a Puerto Madryn, bueno, ahí ya es distinto, ¿sí? Pero de nuevo, si llegas temprano, tal vez te conviene hacer Punta Tombo el primer día. Después te alojarías seguramente en Puerto Madryn, haces el resto de la península, y de Puerto Madryn volás de nuevo, seguís tu viaje, ¿sí? Hay que mirarlo. Lo ideal en la Patagonia es no pisarte, no subir, bajar por un costado, para el otro, porque perdés tiempo, gastás dinero, ¿sí? Y los viajes son agotadores, ¿sí?, porque estás recorriendo constantemente. Dos cosas más. Off-road, llamémosle, fuera de ruta. También hay una pingüinera en la Península Valdés, que está dentro de una estancia privada. La estancia se llama Estancia San Lorenzo, ¿sí? Averigüen si está abierta o no, ¿sí? Porque llegado el caso, podría llegar a visitar una pingüinera el día que haces toda la Península Valdés, ¿sí? Número 1. Por otro lado, en pingüinos hay en toda la costa atlántica. Por lo tanto,
Si no hay temporada de ballenas, recuerden, si no es temporada de ballenas, recuerden, de julio a primera semana de diciembre, tampoco estás obligado a ir a la península Valdés para ver pingüinos. También hay pingüinos en toda la costa atlántica hacia el sur, ¿sí? Hay pingüinos, hay una pingüinera muy bonita sobre la ruta 1 en la zona de Bahía Bustamante, cerca de Camarones, un pueblo muy chiquitito. Hay pingüineras en Ushuaia, hay pingüinos penacho en Puerto Deseado, ¿sí? Costa atlántica, hay varios lugares para ver pingüinos. No tiene por qué ser exclusivamente la zona de la península Valdés, ¿sí? Y por último, segundo tip, ¿sí? Si estás en temporada de ballenas, es muy bonito también desplazar a la playa del Doradillo, que está muy al norte de Puerto Madryn, cerca, a ver las ballenas. Las ballenas no están exclusivamente en la zona de Puerto Pirámides, sino que se mueven por todo el Golfo. Incluso las puedes llegar a ver desde Puerto Madryn. Las podrías llegar a ver desde el hotel, si es que estás sobre la costa en Puerto Madryn. Independientemente, si estás en la zona en temporada de ballenas, aparte de hacer el avistaje de ballenas, si tenés un vehículo propio, está bueno, incluso hay excursiones que te llevan, está bueno a la tardecita escaparte a la playa del Doradillo, porque desde ahí, tomándote unos mates en la costa, las vas a ver pasar, las vas a ver jugar, ¿sí? Es otra manera de ver las ballenas, es otro tipo de avistaje y además es gratis. Bueno, espero que les haya servido, espero que les sea de utilidad todos estos consejos para organizar el viaje. Piensen cuántos días se quieren quedar, dónde se quieren alojar, cuáles son las excursiones que quieren hacer y después diseñen su viaje. Que estén bien, que estén bien.